8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos. Saludamos a esta hora vía telefónica al doctor Stalin Raza, abogado defensor de Freddy Carrión, defensor del pueblo, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor Raza? Buenos días. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Esta semana sin duda es decisiva para el señor Freddy Carrión en lo político. En lo judicial, pues el proceso está allí y siguiendo sus pasos. En las últimas horas, la esposa del defensor del pueblo, la señora Priscilla Schettini, ha denunciado una serie de ataques, incluso esta intención de la Comisión de Fiscalización que recomienda que se la investigue. ¿Cómo avanza el proceso penal en contra del defensor del pueblo? ¿Por qué no se ha podido, pese a una decisión de la Corte Constitucional que da, diría yo, la posibilidad de que se le cambie la prisión preventiva por otra medida cautelar? Esto tampoco ha sido acogido. En conclusión, ¿cómo está este proceso penal? Doctor Raza, buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, y a quienes nos escuchan a través de Radio Pichincha. Sí, bueno, primero empezar rechazando todo tipo de violencia de cualquier índole, ¿no? La violencia mediática que se ha hecho en contra de Priscila, que se lo ha hecho a través de este medio digital La Posta, violentando su intimidad, por supuesto, y ocasionándole también perjuicios desde el punto de vista psicológico. Tengo entendido que Priscila va a ingresar hoy día una petición de medidas cautelares y también una denuncia penal por la violencia psicológica en la que ha incurrido este medio digital, que ha exhibido cuestiones de su intimidad. O sea, cuando se trata de la víctima del un lado, hay que mantener reserva en el proceso y no hay que revictimizar, lo cual es así, pero tiene que aplicarse para todos por igual, pues no con doble rasero ni con doble estándar. Acá se ha violentado claramente y directamente la intimidad y la privacidad de Priscilla Schettini, y ella, a través de los abogados que la están patrocinando, presentará hoy día las acciones correspondientes. En cuanto al juicio penal de Freddy Carrión, efectivamente es así. Hemos venido insistiendo desde el momento en el que se le formularon cargos para que él pueda tener las condiciones que tienen todos los seres humanos de defenderse en libertad, mientras no hay una sentencia condenatoria, de que se presuma su libertad y no de que sea tratado como culpable durante todo el proceso. Y esto no hemos tenido la receptividad suficiente en la Corte Nacional. Y esto pasa porque los jueces de la Corte Nacional, a diferencia de los jueces de primera instancia, no aplican los criterios de excepcionalidad de la prisión preventiva. Y la explicación de esto no tiene otra razón de ser que no sea porque los jueces de la Corte Nacional juzgan casos de fuero donde están involucrados funcionarios públicos. Se supone que acá se persiguen actos, no se persiguen personas. En un Estado constitucional se deben perseguir acciones, no personas. Pero estamos viendo que a las personas, por su condición de funcionarios, se las mantiene privadas de su libertad. En las 3 oportunidades que hemos acudido a los jueces de la Corte Nacional de diferentes salas para explicarles esto, la única justificación que nos han dado para mantener la privación de la libertad de Freddy Carrión es que él es defensor del pueblo y que en su condición de defensor del pueblo, eventualmente, en una potencial conjetura, que es lo que está haciendo la Corte Nacional a través de sus diferentes jueces, podría influenciar y podría contaminar el proceso. Cuando todos sabemos que los estándares internacionales de derechos humanos dicen que los peligros de fuga o de contaminación del proceso tienen que ser objetivos, concretos, medibles, no por la potencialidad de que, dada la función de defensor del pueblo, podría el doctor Freddy Carrión hostigar a los testigos o contaminar el proceso. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Esta audiencia para cuándo está prevista? La audiencia del juicio penal está prevista para el día 17, para este viernes. Va a instalarse la audiencia de juzgamiento para la presentación de las pruebas. Yo supongo que esa audiencia durará algunos días. Ya, una consulta adicional, doctor, es por el tiempo que lleva detenido. Esto empezó el 15-16 de mayo, corrígeme si me equivoco. Digo, si es que no existen los votos, y que quisiera también que nos aclare ahí, porque teníamos una duda en interno con Licenia, si para el caso de una censura y destitución del defensor en la asamblea, ¿cuántos votos se requiere? Si se requiere mayoría calificada o se requiere mayoría absoluta, es decir, o 91, 92 o 70 votos. ¿Y qué es lo que pasaría con la permanencia de Freddy Carrión al frente del cargo si es que se ratifica el hecho de que él va a seguir detenido? A ver, se requieren 70 votos, no es mayoría calificada, no está dentro de la lista de funcionarios que requieren esa mayoría calificada, así es que se requieren los 70 votos.
Hasta donde yo conozco se ha convocado ya para que el día de mañana tenga lugar la audiencia de interpelación en la Corte Nacional, en la Asamblea Nacional, y ahí se verá si existen o no los votos y los respaldos necesarios para la censura y destitución. Si es censurado, si es destituido, por supuesto no continuará en el ejercicio de la función de defensor del pueblo. Si esto no ocurre, él continuará ejerciendo su función, porque además todavía tiene días en los que puede acogerse a este estatus de ausente temporal y en el cargo, y pues saber qué es lo que ocurre en cambio con su situación desde el punto de vista penal, ¿no? Doctor Raza, esta audiencia de juicio, ¿cómo cree que se va a dar usted tomando en cuenta la forma como se ha venido desarrollando este proceso, esta serie de negativas de los jueces a los recursos que ustedes han presentado para cambiar las medidas cautelares, estas violaciones al debido proceso, incluso que han provocado que se presente una denuncia por fraude procesal en contra de la fiscal del Estado? En todo este contexto, ¿cómo cree usted que se va a dar esta audiencia de juicio? ¿Ustedes van en desventaja o cree que ya finalmente los jueces van a poder valorar tanto las pruebas de cargo como de descargo y podrían allí tomar una resolución que favorezca al señor Carrión? Bueno, a nosotros siempre nos queda la esperanza, nos queda la expectativa de que los jueces hagan su tarea de manera objetiva, con independencia y alejados de las presiones que puedan tener de quienes ejercen por otro lado la titularidad de la acción penal. Entonces esperamos que esto se evalúe con objetividad. Si eso ocurre, si se evalúa con objetividad y con independencia, la única solución, la única alternativa posible es que se ratifique el estado de inocencia de Freddy Carrión, porque no existen elementos que hagan presumir o que lleven peor todavía a la convicción, porque los jueces penales en esta etapa del proceso tienen que tener una convicción más allá de toda duda razonable de que el doctor Freddy Carrión cometió un abuso sexual en contra de la persona que se ha presentado como víctima. Así es que nosotros estamos absolutamente seguros de que esto no existe, porque no es así, porque no corresponde a la realidad de los hechos. Porque como todo el país ha sido testigo, este proceso ha estado contaminado de una serie de irregularidades desde el propio momento en el que se empezó el procedimiento policial. Así que esperamos que los jueces finalmente acojan esto y actúen con independencia. Mayores expectativas, la verdad es que la esperanza y la expectativa se nos va terminando, dado que hemos visto la manera en la que han actuado. Se les ha ofrecido 10.000 razones, 10.000 razones no solo fundamentadas en la jurisprudencia y en la ley y en la Constitución ecuatoriana, sino también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nada ha servido para los jueces. Así es que se nos va acabando la esperanza, pero todavía conservamos aún un poquito de ella para que finalmente en esta etapa de juicio, que es donde se valoran las pruebas de ese ejercicio de valoración, sea un ejercicio de valoración adecuado. Técnicamente, desde lo jurídico, doctor, por esta última respuesta que usted ha dado, las valoraciones, me imagino, que han hecho usted y el resto del equipo de abogados que están a cargo de la defensa del doctor Carrión, van por esa vía. Y digo, a la par, de forma simultánea, se ha llevado adelante un juicio político en la Asamblea que ha develado además las posturas que tienen determinados actores políticos con respecto de Freddy Carrión, e incluso los medios de comunicación que también han sido parte y han tomado partido en este caso. Lo que nos hace, a mí me hace creer y me hace ver es que el caso de Freddy Carrión termina siendo más político que otra cosa. ¿Usted siente que en el ámbito judicial, por eso le preguntaba yo técnicamente las valoraciones que han hecho con su equipo de abogados, sienten que este proceso está contaminado por la política y por presiones de ese carácter o no? Pero indudablemente, si la respuesta que hemos tenido a una cuestión, si usted quiere, de naturaleza preliminar, importante por supuesto, como es el hecho de que se defienda en libertad el doctor Freddy Carrión, pero preliminar porque todavía no se ha decidido sobre su responsabilidad o sobre su culpabilidad o inocencia, ahí hemos recibido las respuestas que hemos recibido, y la única respuesta que hemos recibido es que el señor tiene que seguir privado de su libertad porque es el defensor del pueblo. Entonces eso le da a usted la respuesta a lo que usted me está preguntando. Definitivamente este proceso se encuentra contaminado por la política. Un proceso, quitando que se trata del personaje defensor del pueblo,
y quitando los prejuicios que en su contra tienen, el propio poder en contra de quien Freddy Carrión se ha enfrentado permanentemente en su cargo de defensor del pueblo, las propias instituciones como las Fuerzas Armadas y la policía que reclamaron a Freddy Carrión por el informe de los acontecimientos del mes de octubre, y la propia actuación del ministro del gobierno en ese momento en funciones el señor Martínez y de los medios de comunicación, le dicen que efectivamente se está contaminado por la mediatización y por la política. Quitando esos dos elementos, la política y la mediatización, un caso como el de Freddy Carrión, con la escasa evidencia que existe, con las irregularidades que se ha cometido, estaría destinado a ser declarado nulo en primer momento, y luego, por supuesto, a que no exista ni siquiera la posibilidad de que se haya imputado por un delito tan grave al procesado. Doctor Raza, la señora Priscilla Schettini había denunciado también hostigamiento por parte de la Comisión de Fiscalización, que incluso habría sugerido que se le investigue de forma penal. ¿Qué delito estaría o habría cometido la señora Schettini para que sea sujeto de una investigación, como pide la Comisión de Fiscalización? Bueno, eso tendrá que justificarlo la propia Comisión de Fiscalización, ¿no? Pero se trata evidentemente de una actuación política y de una intención de silenciarla a Priscila y una intención de amedrentar también a sus abogados, ¿sí? Y esto se confirma con la agresión de la que ella fue víctima el sábado pasado. O sea, existe por lo menos aquí evidencia de que hay una intención desde grupos de poder de silenciarla, de amedrentarnos, de no permitir que se ejerza la defensa de manera objetiva y adecuada del doctor Freddy Carrión. Pues no nos vamos a amedrentar, vamos a continuar, iremos a la audiencia de juicio, interrogaremos, contrainterrogaremos a los testigos, presentaremos pruebas y dejaremos en claro en esa audiencia ante los jueces cuáles son todas las contradicciones que existen en este proceso. Ante las amenazas que ha denunciado su equipo de abogados y la propia ingeniera Schettini este fin de semana, ¿han recibido algún tipo de respuesta de parte de las autoridades? ¿La señora está con custodia policial? ¿Hay algún tipo de previsiones que se están adoptando o nada? ¿No han recibido ninguna respuesta? Bueno, fíjese usted que ella estuvo, desde antes incluso de este incidente, estuvo sujeta, estuvo protegida por el sistema de víctimas y testigos de la propia Fiscalía General del Estado. Cuando ocurrieron, mejor dicho, cuando se dieron los eventos del juicio penal y desarrolló el juicio penal, contrariamente a reforzar la protección de ella, lo que se hizo fue bajarla, relajarla, y ya no tenía el acompañamiento permanente de la custodia policial con la que estaba en un principio, y ahí se produce esta agresión. Vamos a ver qué es lo que hace ahora el programa de protección de víctimas y testigos, y si refuerza la seguridad de ellas, si refuerza el acompañamiento policial para precautelar su integridad. Más allá de eso, ella ha puesto en conocimiento de las autoridades de la agresión que se produjo. Tengo entendido que la policía ha realizado procedimientos investigativos previos y deberían tomar el procedimiento adecuado para la protección a todas las víctimas, y más todavía a alguien que se encuentra bajo este programa de protección de víctimas y testigos, que es darle todas las garantías para que ella pueda ejerciendo primero su derecho a la libertad de expresión y segundo su derecho a la defensa. Doctor Raza, ¿qué elementos de convicción tiene la Fiscalía para poder sustentar esta acusación de presunto delito de carácter sexual? Hemos conocido muchos elementos que usted mismo nos ha contado, la señora Schettini y los demás abogados del doctor Carrión, de que esto sería un montaje, una trampa que le habría entendido el defensor del pueblo, pero la Fiscalía dice que tiene elementos de convicción. ¿Qué tan contundentes son esos elementos de convicción como para que puedan convencer a los jueces? Mire, como siempre se lo he manifestado, yo no voy a poder darle detalles acerca de cuáles son cada uno de esos elementos de convicción, pero lo que sí puedo decirle en términos generales es que la Fiscalía ha presentado efectivamente 36 actuaciones, 36 elementos de convicción, pero todas esas actuaciones giran alrededor de dos pruebas fundamentales, o de dos elementos de convicción, para ser más técnico en el uso de la expresión, de dos elementos de convicción fundamentales, que son el testimonio anticipado de la persona que se presenta como víctima y el testimonio anticipado del doctor Mauro Falconi, que todos sabemos fue el ministro de Salud de la época de Moreno. Esos dos testimonios anticipados son el corazón del proceso penal y fueron, por decirlo menos, conseguidos de manera ilegal, de manera inconstitucional. Fueron conseguidos bajo presión.
bajo la presión de haberlos mantenido detenidos durante 12 horas, tanto a la persona que se presenta como víctima como al doctor Mauro Falconi, con el hecho que ahora se sabe, que fue ya público en la asamblea, de que en el departamento donde vivían estas dos personas se encontró una cantidad de $47,000. efectivo, se encontraron casi $47,000 en efectivo. Entonces uno ya puede empezar a intuir cuáles fueron las razones que hicieron que estos testimonios anticipados resulten siendo acusatorios para el doctor Carrión, cuando antes las mismas personas habían dicho cosas diferentes, tanto al personal de la policía que tomó el procedimiento, cuanto a los médicos que les atendieron en la casa de salud privada en un primer momento. Entonces, claro, ¿cuál es la verdadera razón de este proceso penal y en qué se sustenta? Se sustenta en 2 testimonios obtenidos bajo presión. Ahora que se ha conocido, digamos, y que se ha hecho de relevancia este tema del monto de dinero encontrado en el domicilio del señor Falconi, doctor Raza, le pregunto, ¿la justicia se ha enfocado un poquito en ese detalle? ¿Está indagando como de cuál es el origen de esos recursos, etcétera, o no? ¿O ha dejado eso ahí como que es un detalle adicional y nada más? Es que durante todo el proceso penal se trató de evadir esta información. Por supuesto, quienes estábamos interviniendo en eso no podíamos revelarla porque era parte de la reserva del proceso, pero ya en el juicio político se hizo público y en el juicio político quedó evidenciado. Y claro, la respuesta que dio ahí la fiscal general del Estado fue que estaba formando parte de una investigación previa. Pero fíjese usted la falta de contundencia de esta afirmación. Llega la policía, encuentra un hecho presumiblemente flagrante, la agresión, el incidente, la posible vulneración del estado de excepción, y encuentra también dinero en efectivo en esa casa. Deciden procesar solamente a Freddy Carrión, acusarlo de algo tan grave, fabricar una acusación tan grave como un delito sexual, y se olvidan de las otras 2 cosas que también claramente podían haber sido flagrantes, que son la vulneración supuesta del estado de excepción, el incumplimiento de las órdenes legítimas de autoridad competente, y además pedirle justificación al doctor Falconi de cuál es el origen de ese dinero, y frente a la falta de justificación, procesar también el caso como un posible delito de enriquecimiento ilícito, público o privado, dependiendo del caso, pero investigarlo de esa manera. Entonces aquí lo que existió, y esto nos deja como mensaje el resultado de esta información en el juicio político, es ejercicio selectivo de la justicia penal. Ahora, doctor Raza, ¿por qué se da esta situación? ¿Por qué solo se juzga al uno y a los otros 2 no pasa nada, tomando en cuenta estos 2 detalles que usted dice? En todo caso, los 3 habrían, digo yo, violado el estado de excepción. Se encuentra el dinero en la casa del señor Falconi. ¿Por qué no se juzga a los otros? En un primer momento esta fue. Parece que se nos cayó la comunicación. Y la policía y el Ministerio de Gobierno fueron a la clínica privada donde estaba el doctor Freddy Carrión. Esta fue la razón por la que se le leyeron sus derechos. Así se le leyeron sus derechos en compañía de un abogado de confianza de su familia, ni siquiera a él, porque él estaba sedado, no estaba en condiciones de escuchar lo que se le leían los derechos. Pero esta fue la razón. Después, y nosotros pensamos que que debido a que había ese dinero en la casa del doctor Falconi, cambió el curso de los acontecimientos, y esto pasó de convertirse en un delito, posible delito de violación del estado de excepción, en uno de abuso sexual. Así es que, bien, nosotros esperamos que con estos 2 pilares bastante endebles que tiene la Fiscalía para sostener su caso, los jueces puedan ser consecuentes y puedan establecer que no tienen razones para condenar al doctor Freddy Carrión. ¿Qué investigación debería aperturarse tras haber encontrado este dinero allí? ¿O lo han logrado justificar o no? Bueno, la fiscal general ha dicho que eso forma parte de una investigación previa que venía de antes, y que es una investigación por peculado, y que como es parte de la reserva de la investigación, ella no puede dar detalles acerca de eso. Veamos si con la misma celeridad con la que se procesan otros casos se procesa también este. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Raza, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el doctor Stalin Raza, jurista, abogado, defensor de Freddy Carrión, defensor del pueblo, que ha estado con nosotros. Le molestaremos nuevamente, doctor, para seguir de cerca el desenlace de este caso. Muchísimas gracias. Muy amable.
Con mucho gusto, un abrazo, hasta luego. Lo propio, muchas gracias. 8:35 en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Una pausa, regresamos para conversar sobre temas de los gobiernos autónomos descentralizados. Vale, vamos.